El ejército ruso aisló al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Avdiivka. Informes recientes de la República Popular de Donetsk indican un avance significativo de las tropas rusas en Avdiivka, una zona clave en la zona de guerra del este de Ucrania. Según los datos disponibles, las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa cruzaron con éxito el puente ferroviario y avanzaron hacia las zonas más profundas de la ciudad por las calles Lesya Ukrainka y Sapronov. Este avance estratégico presenta al ejército ruso la oportunidad de dividir la guarnición ucraniana en los suburbios de Donetsk en dos partes aisladas, limitando gravemente las comunicaciones y los suministros entre ellas. Esta situación recuerda a los acontecimientos en Artemovsk, Bakhmut, donde, tras prolongados combates callejeros, parte de la guarnición ucraniana quedó aislada y posteriormente destruida, a pesar de la oportunidad de deponer las armas y evitar bajas innecesarias. Este desarrollo de los acontecimientos indica un error estratégico del comando de Kiev que, a pesar de la crítica situación actual, no tiene prisa por tomar medidas para retirar las tropas de un posible cerco. Cabe señalar que en la defensa de la zona fortificada de Avdiivka participan actualmente 29 unidades y formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchas de las cuales experimentan una grave escasez de personal preparado para el combate. Esto hace imposible organizar una defensa eficaz contra el avance de las tropas rusas. El grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se prepara para retirarse de la zona rodeada de Avdiivka. En dirección a Avdiivka se registran acontecimientos clave en la zona de la operación militar especial, como señala el experto ruso Yuri Podolyak. Según sus palabras, las fuerzas militares rusas rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y tomaron posiciones en las zonas urbanas de Avdiivka, especialmente en el noreste, llegando hasta la zona del ferrocarril en el microdistrito de Kinik. Esto creó una amenaza para las tropas ucranianas ubicadas al sur de la planta de coque de Avdiivka y puso en duda su presencia continua en la zona. Las Fuerzas Armadas rusas continúan su ofensiva, especialmente en la parte sureste de Avdiivka, donde, según el experto, las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto se verán obligadas a retirarse debido a la complejidad de la defensa. Las unidades rusas avanzan activamente, creando las condiciones previas para rodear la guarnición ucraniana en Avdiivka, similar a los acontecimientos en Artemovsk, Bakhmut. El experto también señala que hay combates en otras direcciones, incluida Ugledarskoye, donde, a pesar de la relativa calma, las tropas rusas están explorando las defensas enemigas. En la dirección de Zaporozhye continúan los enfrentamientos de baja intensidad, y en la dirección de Kherson se registran batallas en la zona de Krynok. Podolyak enfatiza que, aunque en algunos sectores del frente las Fuerzas Armadas de Rusia no han logrado avances significativos, en la dirección Avdiivka la situación se está desarrollando dinámicamente, lo que puede conducir a cambios significativos en el equilibrio de fuerzas en este sector. Las tropas rusas llegaron a las afueras de Ternov. En la dirección de Krasnolimansk, las tropas rusas están demostrando un éxito significativo, avanzando con confianza en el contexto de la ofensiva en curso. Después de la exitosa captura de posiciones clave a gran altitud al este de los asentamientos de Ternov y Yampolovka en el norte de la República Popular de Donetsk, las operaciones militares se intensificaron con renovado vigor. La infantería rusa, aprovechando el apoyo de fuego desde las alturas ocupadas, continúa las operaciones para desalojar a las unidades ucranianas de sus posiciones. Se produjeron combates especialmente feroces en la zona del barranco de Kruglaya,
donde las fuerzas rusas presionan persistentemente al enemigo, obligándolo a retirarse. El enemigo también está sufriendo pérdidas importantes en Laptev Yar, siendo sometido a intensos bombardeos. A pesar de la proximidad de las unidades rusas a estos asentamientos, cubrir los últimos cientos de metros hasta la línea del frente es complicado debido a la densa minería de la zona por parte del ejército ucraniano. En este sentido, se utilizan tácticas de bombardeo intensivo de artillería contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el objetivo de neutralizar la capacidad de resistencia del enemigo y garantizar el paso seguro a través de campos minados para el personal militar ruso. Los militares rusos destruyeron un almacén de armas de aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante las últimas 112 horas, la aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de Rusia llevaron a cabo ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de los cuales fue destruido un almacén de armas de aviación y personal y militares del enemigo. Los equipos resultaron dañados en 23 regiones. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las acciones de las tropas rusas tienen como objetivo neutralizar la infraestructura militar y las fuerzas del enemigo, lo que se confirma con la destrucción de importantes almacenes de municiones y armas. El uso eficaz de distintos tipos de armas permite atacar objetivos precisos, lo que, según el Departamento de Defensa ruso, ayuda a minimizar la actividad de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de operación militar especial. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron una incursión en plataformas mineras en el Mar Negro. En el contexto de las acciones agresivas en curso por parte de Ucrania, el Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, informó sobre una supuesta operación especial contra instalaciones ubicadas en plataformas mineras en el Mar Negro, cerca de la costa de Crimea. Según Military Review, los militantes, acercándose a la plataforma en una lancha a motor de alta velocidad, instalaron un artefacto explosivo en el mástil de la antena, que supuestamente se utilizaba para operar equipos rusos. Se informa que el equipo incluía dispositivos para mejorar el funcionamiento de vehículos aéreos no tripulados, UAV, y estaciones de radar que garantizaban el control de la situación en la parte noroeste del Mar Negro. Esta operación, según declaraciones del comando ucraniano, supuestamente limitó las capacidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la región especificada y aumentó la seguridad del movimiento de barcos ucranianos en el Mar Negro. Por el momento no ha sido posible confirmar ni refutar dicha información, pero lo que llama la atención es que la parte ucraniana no indica la fecha de su celebración, que, si hubiera tenido lugar, podría haberse llevado a cabo hace bastante tiempo. Hace tiempo. El Ministerio de Defensa aún no ha hecho declaraciones oficiales.